encuentran el día de hoy? Estamos muy contentos de poder pues grabar este primer episodio de con nuestros amigos de Copaca, al aire con Copaca, Educando con Amor. Ya saben que Copaca pues es la Coordinación para la Prevención y Atención de las Adicciones y de las Conductas Antisociales. Yo soy Nelly Portilla y el día de hoy, para tocar el primer tema, me acompaña un colaborador de Copaca que es psicólogo y se llama José Miguel Rivera Pestaña, y hoy estaremos hablando del fentanilo. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, mucho gusto. Gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto para mí también. No, y además de que es muy importante tocar este tema como el fentanilo, que desafortunadamente no nada más impacta en adolescentes, sino que también está impactando en personas ya mayores que lo ven como una salida fácil pero falsa. Así es. De hecho, recuerdo mucho hace unos años que se hablaba en el caso de ese entonces del cristal, se escuchaba que era una sustancia que iba a estar muy lejos, que venía del norte y de la nada estaba aquí. Y ahora que el fentanilo está empezando a hacer ese ruido, creo que es cuando necesitamos comenzar a hacer esta prevención y hacer algo al respecto para evitar que tengamos un problema grave que va a ser muy grave. Entonces, claro, porque destruye familias, destruye trabajos, destruye la vida de muchas personas que lamentablemente están cayendo en esta adicción. Pero para entrar en un poco de contexto, psicólogo, a mí me gustaría que me definiera qué es el fentanilo y por qué hoy en día se considera una de las drogas más peligrosas que existen. Bueno, el fentanilo es un opioide. Sabemos que hay opioides que surgen de manera natural, vienen de una planta, de la planta de la amapola, y que, bueno, pasan obviamente por un proceso en donde se fabrican algunos medicamentos como la morfina. Con el paso del tiempo, alguien también haciendo varias cosas a nivel químico, desarrollan una droga que es la heroína, que es un opioide semisintético. Pero ya en el caso del fentanilo es completamente hecho en laboratorio, es un opioide completamente sintético, por lo que sus efectos son todavía más potentes. Entonces, la morfina se utiliza para personas que tienen algún dolor muy fuerte, personas que han tenido alguna operación, alguna situación ya de cáncer ahí tal vez terminal, cuidados paliativos. Pero resulta que el opioide, que también tiene ese objetivo principal como medicamento, atender este tipo de problemas, resulta ser que puede ser 50 a 100 veces más fuertes que la morfina. Entonces es un medicamento sumamente fuerte que si la dosis es más allá de la que debe ser, puede ser letal. Y además muy, muy adictiva, ¿no? Totalmente. O sea, totalmente adictiva. Y de que no sabemos en qué condiciones también se preparan estas drogas que, bueno, pues también pueden poner en riesgo la salud, y todo es sintético. Entonces, los órganos pues tienen un impacto horrible con esta sustancia. Sí, de hecho, vaya, podemos pensarlo tal vez como aterrizarlo en una idea de la alimentación. Si comemos cosas naturales, frutas, verduras, sabemos que es bien a nuestro cuerpo. Pero si empezamos a comer algo que es elaborado sintéticamente, industrialmente, hace muchísimo daño. Ya cuando pensamos en una sustancia psicoactiva que sabemos que le va a hacer daño al cuerpo, hablando en la parte sintética, definitivamente va a dañar. O sea, esa es una realidad. Sea poco, sea mucho, va a causar mucho daño. Claro, hablabas de que el fentanilo desafortunadamente hoy en día está más al alcance de las personas, de los mexicanos, de los veracruzanos, pero generalmente ¿cómo entran las personas en contacto con el fentanilo? Híjole, esa es una pregunta bastante compleja que su respuesta implica incluso hasta una plática de horas, porque, como decía hace rato, el fentanilo originalmente es un medicamento donde se creó bajo ciertos estándares, bajo cierto rigor, digámosle. Entonces había control, o hay control, mejor dicho. Pero en el caso del fentanilo consumido como una droga que se produce de manera ilegal, ya obviamente no hay un control. No es que tengan control de calidad en las cocinas o laboratorios que se hace de manera ilegal. Aquí lo que ya está pasando es que crean fentanilo, pero no solamente se está distribuyendo como fentanilo tal cual, sino que lo están incluyendo, lo están elaborando también con otras sustancias. Entonces, que una persona empiece a tener contacto directo con el fentanilo es real, pero tal vez hay personas que están empezando a consumir fentanilo y no saben que están consumiendo esto. ¿Por qué? Porque ya hay sustancias como el cristal. Apenas hace no mucho vi una nota que hablaba que ya habían encontrado marihuana con fentanilo. Entonces, como se está consumiendo sin saber que se está consumiendo. Claro. Eso implica un problema grave, preocupante, porque aquellas personas que tal vez quieren experimentar, que están empezando a probar alguna sustancia para saber qué se siente, no saben que están consumiendo fentanilo, entonces puede que se enganchen así, sin saber
que están consumiendo esta sustancia. Es fentanilo, ¿no? Así es. O sea, es también como una droga engañosa y sobre todo algo también bien importante que la veíamos tan lejana, veíamos los videos en Estados Unidos de gente que como es zombies, adicta, sí. como zombies, y lo veíamos tan lejano, ¿sabes? En otro país, pero hoy en día desafortunadamente el fentanilo ha llegado a México y está muy cerca. Sí, vaya, lo decías también hace rato, se hablaba del cristal hace un par de años, de la metanfetamina, que era más del norte de Estados Unidos, tal vez algunos estados que están en el norte del país, Sonora, Chihuahua, etcétera. Se escuchaba que se consumía allá. Entonces aquí que una persona consumiera cristal en esta zona del país era rarísimo. Pero de la nada llegó. Y llegó para quedarse porque es una de las sustancias más consumidas actualmente y que más problemas están causando a nivel ya de adicción. Entonces ahora, cuando hablamos del fentanilo y que es una sustancia que su probabilidad de engancharse es muy alta, entonces esa pregunta que nos debemos hacer de, bueno, ¿y si llega? ¿Y si ya están consumiéndola y no saben que se está consumiendo? ¿Cómo la vamos a atender? Claro. Vale, entonces sí, definitivamente... Ojalá no llegue, ojalá muy honestamente no tenga que llegar aquí, pero pues bueno, sabemos que probablemente va a ser así, entonces informarnos y atender todo esto desde hablarlo, concientizarlo es importante. Claro, mencionas algo muy importante como es informarse, conocer, por ejemplo, cuáles son los efectos inmediatos del fentanilo en el cuerpo, por si tenemos algún familiar, algún hijo, alguien cercano a nosotros que lo vemos raro y que podamos identificar que está consumiendo esa sustancia. Claro, recordemos el fentanilo como medicamento se puede utilizar para aliviar dolores. Entonces, obviamente, va a aliviar el dolor. Pero, como ya se está consumiendo como una droga, entonces la manera en la que va a aliviar el dolor va a ser muy intensa. Muchas personas lo podrían describir que sienten una felicidad inmensa. Una felicidad que al final del día no es completamente real porque está inducida por una sustancia. Entonces, efímera también, ¿no? Total, sí, depende, porque también si la persona quiere constantemente estar sintiéndose así, va a empezar a consumir más, lo que la puede llevar a un tema de sobredosis y por ende también a morir. Pero ese efecto inmediato sí es una felicidad extrema. Se va a relajar demasiado, por lo mismo que es un opioide, lo va a relajar demasiado, le va a dar sueño, pero va a ser más fuerte de lo que tal vez algún otro analgésico pudiera causar. O sea, va a ser muy elevado el efecto. Entonces, serían los efectos más inmediatos. Muy bien, ¿tendrán algunos cambios ellos en su cuerpo de manera física, ya cuando tienen una adicción muy general ahí? Sí, claro, ya aquí recordamos los videos de Estados Unidos, de cómo las personas ya en la calle parecen zombies, en donde por lo mismo de cómo reacciona a nivel sistema nervioso central, va también directamente a los músculos. Entonces ya no tienen totalmente la fuerza para poder sostenerse. Entonces ya empiezan obviamente a mantenerse en esta postura que yo la veo y digo, ¿cómo aguantan tanto? Pero al final del día están también sedados. Entonces el cuerpo empieza a verse afectado de esta manera. Pero también a nivel físico, en cuanto al rostro, definitivamente se va a empezar a notar ojeras, la cara pálida, empiezan a verse que empiezan a adelgazar también porque dejan de comer, dejan de alimentarse debido a que el efecto dura horas. Incluso, ¿no? Entonces, sí, el cambio es inmediato, es casi radical. Ok, sí, entonces esas imágenes que vemos de la gente posando en que pudiera parecer unos zombies, es precisamente que los músculos empiezan a perder eso que hacen, ¿no? De poderte sostener. Así es, sí, y que tampoco es como que de manera casi inmediata también cae en el suelo, que sí, hay quienes ya la dosis fue muy fuerte y el cuerpo también ya está débil. Pero sí, ese es uno de los efectos que pasa por el consumo del fentanilo. Ya cuando, digámoslo, directamente con fentanilo, cuando lo están consumiendo con metanfetamina, con cristal, que lo decía hace rato, no saben que lo están consumiendo, son dos sustancias, digámoslo, contrarias. El cristal, metanfetamina, es un estimulante. ¿Qué quiere decir? Que en el sistema nervioso central de nuestro cerebro va a causar un efecto de dar energía. Hace que trabaje de manera más rápida. Y el opioide es un depresor. Entonces disminuyen las funciones del sistema nervioso central. Se contrarrestan de alguna manera los efectos, pero está causando que el cerebro esté trabajando de esta manera. Entonces, si lo consumen con cristal, el efecto estimulante puede ser más potente que el depresor. Sin embargo, va a causar que se enganchen todavía más rápido
porque al mismo tiempo de que está estimulando, están sintiendo este efecto de sentir placer inmediato y de sentir una felicidad inmensa que se van a enganchar. Esa es una realidad. Claro, y a mí me gustaría saber, digo, como padres de familia, como docentes también, en qué presentaciones está el fentanilo, porque es muy importante conocer las drogas, no para acceder a ellas, sino a lo mejor para ayudar a alguien que esté cerca de nosotros y reconocer también cuando tiene un problema. Claro, vienen pastillas, pueden ser pastillas que traen una M impresa en una parte y del otro lado traen generalmente un número 30, que es, digámoslo, como la parte del medicamento psicotrópico que el fentanilo puede ser, la parte, digámoslo, legal. Pero también se puede encontrar en un polvo, el cual se va a consumir como la heroína, se va a disolver y se lo pueden inyectar. También puede estar en goteros, se pueden poner en los ojos, se puede poner en la lengua o en agua y se lo toman. Como también puede ser como una solución nasal. Entonces lo pueden introducir así y también va directamente al cerebro. Esas son las presentaciones en las que se puede encontrar el fentanilo como tal. Perfecto. ¿Y cómo afecta el fentanilo en el entorno, pues, de las personas que son adictas a estas sustancias? O sea, por ejemplo, en el ámbito familiar, en los estudiantes, ¿cómo podemos identificar que están, no nada más con fentanilo, sino con alguna otra sustancia? Claro, aquí me gustaría como tal vez dar un contexto un poquito amplio para poder aterrizar la respuesta a esta pregunta, porque cualquier sustancia psicoactiva, en algún momento, cuando su consumo ya se vuelve adictivo, empieza a desarrollar problemas en el entorno de la persona. Puede ser alcohol, puede ser marihuana, puede ser cocaína, el mismo metanfetamina. Entonces, toda sustancia va a generar un problema. Sin embargo, como estamos hablando que el fentanilo es una sustancia sumamente potente, se va a notar todavía más rápido. En el caso de la marihuana, por ejemplo, el consumo crónico de marihuana va a causar que se desarrollen síntomas parecidos a lo que se le llama esquizofrenia. No esquizofrenia, sino síntomas muy parecidos. La persona empieza a perder motivación, empieza a desatenderse, ya no le interesa relacionarse con las personas. Esto obviamente lleva cierto tiempo, de acuerdo también a cada persona. Pero con el fentanilo podemos entenderlo de la misma manera, pero al ser más potente, todo sucede más rápido. Incluso podemos hablar que con la marihuana puede ser cuestión tal vez de años, dependiendo de la tolerancia que la persona tenga. Pero en el fentanilo puede ser en cuestión de meses. O sea, ya no es algo que va a llevar muchísimo tiempo, va a ser algo en muy poco tiempo, y entonces estos cambios a nivel conductual van a ser notorios. La persona va a estar más irritada, si es un niño o un adolescente, sus cambios de humor, que si de por sí suelen ser complejos, complicados, porque están entendiendo el mundo, con una sustancia psicoactiva como el fentanilo, lo que va a causar es que con cosita de nada va a perder el control. Bajo control o nulo control de impulsos, también cero tolerancia a la frustración. El cambio es notorio. A nivel conductual es casi imposible no darse cuenta que está teniendo algún problema ya. Claro, como tú dices, todas las drogas, las adicciones, pues te van a cambiar totalmente, pero entiendo que el fentanilo es un poquito más rápido, ¿no? Sí, yo las veces que he trabajado con el tema de una adicción como tal, siempre me han preguntado como de, oye, ¿cuál es la peor droga de todas? Y realmente la respuesta siempre ha sido es que es la que se consuma. No es que sea mejor consumir marihuana que consumir cocaína, porque al final del día las dos están causando daño, especialmente en la etapa tanto de la infancia como de la adolescencia. Claro. Están causando daño. Pero ya cuando hablamos del fentanilo y se tiene que poner sobre la mesa esta plática, esta sí sería una de las peores drogas, definitivamente, porque la marihuana no genera una adicción como tal, va a generar una dependencia a nivel psicológico, la cocaína que sí va a generar una adicción, la metanfetamina que también va a generar una adicción y que también se vuelve rápido. El fentanilo yo quisiera proponer la idea de consumes una vez y probablemente te vas a volver adicto o adicta, porque es tan fuerte que el riesgo es muy alto. No creo que valga la pena. Y también dejarla, supongo que debe de ser muy complejo el poderte recuperar de una adicción de fentanilo, ¿no? Totalmente. Sí, porque ya los efectos y los daños al sistema nervioso central son muy fuertes, entonces la rehabilitación va a llevar mucho tiempo y probablemente habrá recaídas. Y estas recaídas van a generar más daño, lo que va a complicar más todavía esa rehabilitación.
Qué importante es informar a los jóvenes, a los docentes, a los padres de familia, a la comunidad en general, que con el fentanilo no se debe de jugar, con ninguna otra droga, pero en específico el fentanilo, creo yo que es muy peligroso y como bien lo menciona que el psicólogo, muy adictivo y con una vez que lo pruebes, bueno, pues bastará esa vez para poderte enganchar. Y pues yo creo que dentro de nuestra comunidad educativa, pues ya se están tomando medidas de prevención, no nada más del fentanilo, sino que también de distintas sustancias en niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros como maestros y maestras pues hablarle a nuestros alumnos acerca de estos temas? Sí, primero obviamente es dejar de tenerle miedo al tema, porque hablar de sustancias psicoactivas, de drogas, de adicciones, a veces todavía resulta ser un tabú. Da miedo decir, no hay que hablar de la marihuana o de la cocaína o del cristal, porque qué tal si se les antoja y lo quieren probar. La mayoría de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes ya saben de la existencia de estas sustancias. En redes sociales, como por ejemplo TikTok, Instagram, está inundado de mucha información, alguna con buena intención de poder informar, pero también hay mucha información ahí afuera que no tiene esa buena intención de informar, sino de incitar al consumo. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Obviamente es acercarse, hablar abiertamente, dejar de tenerle miedo a estos temas y poder hablar las cosas pues como son, llamarlas por su nombre, vaya. Eso es algo primordial en todo esto de la prevención. Claro, la educación también tiene que evolucionar y bueno, antes, como dices, las drogas estaban como que menos al alcance de la gente. Hoy en día ya están a la vuelta de la esquina y sobre todo que hay mucha información que a veces los jóvenes pues la toman y no se desmienten. Entonces es importante la información. Sí, claro. No hace mucho estaba perdiendo el tiempo en TikTok y estaba viendo ahí unos videos y me apareció una cuenta que hablaba de drogas. Al principio dije, bueno, me dedico a esto, vamos a ver los videos. Y muchos de estos videos hablaban acerca de cómo era la sustancia desde su composición química hasta estos efectos que causaban. Pero era más una cuenta en la que parecía que invitaban a experimentar con múltiples sustancias psicoactivas que hay. Y obviamente me quedé pensando como de, bueno, yo que ya soy adulto, que tengo la capacidad de tomar una decisión más madura, más consciente y que como adultos a veces no las tomamos así, ¿qué será de un adolescente que quiere experimentar y que quiere saber cómo es y que por supuesto no va a medir un riesgo? Sí. Probablemente va a consumir, va a ir a comprar, va a ir a conseguir y como lo dices, casi a la vuelta de la esquina venden. O sea, es muy fácil comprar. No voy a decir cómo, pero porque ya se sabe, pero es que es muy fácil conseguir. Claro, y no nada más los adolescentes, sino que también la comunidad en general. O Totalmente. sea, hay personas adultas que tienen un buen trabajo, que a lo mejor tienen ahí alguna situación familiar o el rompimiento de alguna pareja y caen en estas sustancias siendo ya adultos. O sea, no necesariamente tienes que ser joven para caer en las drogas. Sí, no, obviamente en esta etapa de la adolescencia y de la infancia es muchísimo más fácil engancharse a cualquier sustancia psicoactiva, eso es una realidad. Pero a los adultos tampoco no nos excluye el hecho de poder desarrollar este problema de adicción. Vaya, en especial al tratarse del fentanilo, una sustancia bien adictiva, si yo la pruebo, probablemente me voy a enganchar. Especialmente por estos efectos tan placenteros que tiene, que pues me duele el cuerpo, me siento triste y la pruebo, probablemente voy a querer quedar ahí porque el cerebro va a decirme, oye, ¿por qué tendré que dejar de consumir algo que me hace sentir tan bien? Claro. Bueno, y hablando de información, ¿dónde podemos consultar información segura sobre este tema, más para las maestras y maestros que nos ven que quieran, por ejemplo, pues implementar en el aula información sobre estas sustancias? Claro, de hecho hay varias páginas que son incluso también gubernamentales en donde viene información bastante clara y bastante concreta acerca de lo que es el fentanilo y de lo que son las sustancias psicoactivas. Digo, afortunadamente contamos con muchísima información ya a la mano que está bastante estudiada, que está muy aterrizada. Desde nosotros también Copaca, o sea, nosotros también nos dedicamos justamente a ir a escuelas para compartir esta información de lo que son las sustancias psicoactivas, de mostrar daños psicológicos, daños a la salud. Entonces, se pueden acercar directamente con nosotros, pueden acercarse también a algún centro de salud donde también les van a dar información. Me gustaría decir la respuesta también más rápida y más fácil, Internet, pero a veces no sé en Internet si voy a encontrar algo confiable. Entonces, siempre es acercarme a lugares en donde sé que hay personas que saben del tema.
Claro, y bueno, esos espacios que hacemos aquí en Radio CEP y ahora aquí al aire con Copaca, Educando con Amor, justamente es pues para ayudar a toda la comunidad educativa que nos ve, y Copaca eso hace, es la coordinación para la prevención y atención de las adicciones y de las conductas antisociales. Como ven, pues aquí el psicólogo ahí colabora, es psicólogo profesional, y bueno, pues hacen también ahí algunos eventos, van y hacen conferencias, visitan escuelas, que es lo que también hace Copaca en relación a todos estos temas. Sí, vaya, desde el Departamento de Adicciones, Delito y Violencia Intraescolar, que es uno de los departamentos pertenecientes a la coordinación, nosotros buscamos hablar, como su nombre lo dice, acerca de adicción, pero también englobamos muchos temas relacionados a la salud mental, porque al final del día la salud mental, tanto como la física, son igual de importantes. Entonces nosotros atendemos temas relacionados a la salud mental como ansiedad, depresión, estrés, tal vez ideación suicida, temas relacionados que al final del día siempre se conectan, porque a veces el tema de la adicción implica también que está de por medio alguna otra situación como depresión o como ansiedad. Entonces, si las dos están presentes, lo único que va a pasar es que se alimentan la una a la otra y el problema crece. Entonces, nosotros atendemos este tipo de temáticas con la intención de informar a toda la comunidad educativa para que tomen una decisión más consciente, para que al final del día también sepan qué es lo que puede pasar si consumen y qué es lo que puede pasar si no consumen. Entonces, nosotros les llevamos esta información. Claro, y bueno, también si tienen alguna duda, recuerden la línea educativa 228-841-7777. Justamente ahí pueden ustedes comunicarse, pedir que los conecten con Copaca, y bueno, pues ellos tienen toda esta información y pueden ayudar si tiene usted lamentablemente algún caso en alguna escuela o familiares o no sé. La verdad es que las drogas llegan, no distingue edades, no distingue incluso nivel socioeconómico, o sea, llega a donde te puedes imaginar. Sí, vaya, todos estamos expuestos al tema de las sustancias psicoactivas, desafortunadamente estamos rodeados de ellas, entonces sí, todos estamos expuestos a. Entonces siempre lo ideal es hacer algo para evitar llegar a consumir, ya ni siquiera hablar de una adicción, sino ya de consumir. Claro, y bien importante también pues decirle a las personas que nos rodean, a nuestros hijos e hijas, pues las consecuencias de consumir una droga tan adictiva y tan peligrosa como es el fentanilo, para que mínimo lo tengan presente, ¿no? Digo, no asustarlos, no meterles terror, pero sí informarlos de cuáles serían las consecuencias si prueban el fentanilo. Sí, por eso decía hace rato, es hablar sin miedo, o sea, las cosas como son. Obviamente no es decir, te vas a morir, te va a pasar esto y todo lo peor, porque también una realidad es que eso no sirve. Yo siempre pongo ejemplo el tema del cigarro. Las cajetillas traen un mensaje sumamente explícito de los riesgos, de los daños que va a causar, y aún así la gente fuma, la gente decide fumar. Entonces el que me digan, oye, te vas a morir, te va a pasar esto, no me va a funcionar. Pero si se me habla de la manera más clara en la que los beneficios que puedo obtener de no consumir y todas las consecuencias que se pueden originar por el consumo, tal vez ya voy a tener un panorama más amplio para tomar una mejor decisión. Si nada más me dicen, no, todo lo peor, es como, no es cierto. Tal vez no me va a pasar a mí, pero valdrá la pena tomar el riesgo, porque también tengo mucho que ganar si no consumo. Y tengo sueños, tengo metas, tengo objetivos, quiero hacer algo de mi vida, o tal vez no sé qué quiero hacer. Y de ahí empieza mi objetivo, planear algo que puedo hacer. Claro, pues qué importante que haya venido aquí con nosotros, psicólogo, le agradecemos mucho. Muchas porque gracias, la información fue muy clara y sobre todo pues va a ser muy útil también para quienes ven este contenido. Él es el psicólogo José Miguel Rivera Pestaña y bueno, pues es colaborador en Copaca, y agradecemos que haya estado con nosotros hoy en Al Aire con Copaca, Educando con Amor. Muchas gracias y con mucho gusto también de estar aquí el día de hoy. Gracias, yo soy Nelly Portilla, nos vemos en la próxima emisión y bueno, pues ya saben la importancia siempre de fomentar una vida saludable en nuestros alumnos y alumnas, no importa el nivel educativo, fomentarles el deporte, las actividades al aire libre y sobre todo estar bien informados para pues poder también identificar algún caso que nos parezca un poco extraño, y también como padres de familia, pues la responsabilidad de hablarle a nuestros hijos e hijas sobre este tema y conocer lo peligroso que es esta sustancia del fentanilo, que lamentablemente cada día avanza y acecha a todas las personas que viven en este país. Nos vemos la próxima Al Aire con Copaca, Educando con Amor. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.